semestre de la carrera de Psicología y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del lenguaje en los jóvenes de 10 a 12 años. Nuestro equipo está integrado por una servidora, María Amparo Cobas Cota, Juan Pablo Ortiz Rodríguez, María Isabel Pérez Regis, Karina Pérez García y Julia Alexandra García Hernández. ¿Qué tipo de lenguaje se desarrollan entre los 10 y 12 años? Entre los 10 y 12 años, los niños y niñas están en una etapa crucial de su desarrollo cognitivo y lingüístico. Se desarrollan varios tipos de lenguaje, tanto en términos de habilidades lingüísticas como de uso del lenguaje en diferentes contextos. Lenguaje receptivo. Pueden entender y comprender el lenguaje hablado y escrito con mayor facilidad. Pueden seguir instrucciones más complejas y entender conceptos abstractos. Lenguaje expresivo. Expresan sus pensamientos y sentimientos de manera más clara y compleja. Pueden usar un vocabulario más amplio y estructurar oraciones más complejas. Lenguaje escrito. Mejoran sus habilidades de escritura y pueden escribir textos más largos y complejos. Usan la ortografía y la gramática de manera más precisa. Lenguaje oral. Participan en conversaciones más complejas y pueden usar el lenguaje para expresar sus ideas y opiniones de manera más clara y coherente. Lenguaje social. Desarrollan habilidades sociales más avanzadas. Pueden usar el lenguaje para interactuar con sus compañeros de manera más efectiva y pueden entender y seguir las normas sociales. Por lo general, los niños progresan de una etapa del desarrollo a la siguiente en una secuencia natural y predecible, pero cada niño crece y adquiere habilidades a su propio ritmo. Algunos niños pueden estar adelantados en un área, pero atrasados en otra. Para cuando tienen 10 años de edad, la mayoría de los niños tienen mayores conocimientos y han conseguido un lenguaje oral suficiente, teniendo una fuente de comunicación más fácil y fluida, y deja de interesarse por el lenguaje visual. Es también el momento que se interesa por la literatura. Por ejemplo, el mundo narrativo, pasando de la imagen a la palabra. Asimismo, producen discursos más complejos y más coherentes. Disfrutan de la lectura. Pueden buscar revistas y libros de temas de particular interés. Pueden conversar fácilmente con personas de todas las edades. Manifiestan características del habla que se encuentran casi a un nivel adulto. Utiliza y construye oraciones más complejas. La sintaxis se hace cada vez más compleja tanto en la escuela como en su práctica social. Comprende mejor conceptos cada vez más abstractos. Amplía el conocimiento y el uso del lenguaje matemático. Números romanos, decimales, fracciones, gráficos, geometría, planos, mapas y sus escalas. Se comprenden las formas sintácticas de la voz pasiva. A partir de los 10 años, los niños pueden seguir 5 instrucciones consecutivas. Las patologías del lenguaje en este rango de edad de 10 a 12 años tienden a ser más un problema del habla o suelen estar caracterizadas por venir de la mano de otros trastornos como el trastorno del espectro autista o el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Es posible que se presenten problemas de lenguaje en general en ambos trastornos. Por ejemplo, en el trastorno del espectro autista se pueden presentar problemas en los que la persona o el niño tenga problemas al interpretar y en la expresividad del lenguaje. Y por ejemplo, en el trastorno por déficit de atención se pueden presentar problemas de aprendizaje, por lo que se puede confundir muy fácilmente ambos trastornos con un trastorno del lenguaje. También hay que hacer una separación importante entre lo que es un retraso del lenguaje y una patología o trastorno del lenguaje. En el primer caso, en el del problema simplemente de retraso del lenguaje, el niño al final de cuentas tendrá un desarrollo del lenguaje completamente normal. También es importante no confundir el trastorno específico del lenguaje, ya que este trastorno se caracteriza por presentarse en la infancia de los 2 a 7 años, cuando el niño todavía no presenta el suficiente desarrollo para manejar un lenguaje más amplio. Ahora, algunas patologías del habla son la dislalia. La dislalia se caracteriza por generar dificultades en la pronunciación de ciertos sonidos o palabras. Se puede pronunciar mal algunas letras o fonemas como la R, la L, la S o la Z. Esto provoca que las palabras suenen mal articuladas. La dislalia puede tener diferentes grados de gravedad. Por ejemplo, la dislalia simple es aquella en la que solo existen dificultades para pronunciar un fonema. La dislalia múltiple es aquella en la que existe una incapacidad para pronunciar 2 o más fonemas. También existe otra separación, la dislalia generalizada, en la que la persona presenta dificultad para pronunciar 2 o más fonemas, y la dislalia afín, donde la persona solo va a tener dificultad pronunciando aquellos fonemas que tienen el mismo punto de la articulación. La disfemia. La disfemia es comúnmente conocida como tartamudez. Se caracteriza por interrupciones involuntarias cuando la persona está hablando.
Las personas que tartamudean o que presentan tartamudez usualmente tienen dificultad para comenzar, terminar una palabra, repetir sonidos o palabras, prolongar ciertos sonidos. Estas interrupciones pues pueden ser físicas, como bloqueos en la respiración o tensión muscular, pueden manifestarse a través de pausas o silencios incómodos. Bien, ahora patologías del lenguaje en general. La dislexia es uno de los trastornos que más se presentan. Este es el trastorno del aprendizaje que se caracteriza por la falta de comprensión y de codificación del lenguaje en su lectoescritura. Es importante que para que se presente una dislexia no haya ningún otro problema que afecte otras facultades cognitivas, es decir, la inteligencia misma del niño. Es posible que se padezcan también problemas para comprender la estructura gramatical del lenguaje y es casi seguro que se presente problema en la ortografía de las palabras. La afasia. La afasia es un problema en el cual las personas van a tener dificultades para entender cuando los demás hablan y para expresarse verbalmente. La afasia pues usualmente es un problema que se caracteriza por presentar una lesión en el cerebro, como un accidente cerebrovascular, una lesión traumática o una enfermedad degenerativa. Por esto mismo es muy poco probable que el niño sufra afasia, ya que a menos de que haya un daño neurológico en áreas determinadas del lenguaje, como podría ser en el área de Broca o en el área de Wernicke, no se presentaría una afasia como tal. Bien, ahora finalmente como conclusión, pues las causas de los problemas del lenguaje son principalmente genéticos o del desarrollo. Puede ser un desarrollo tanto muscular, es decir, del habla, en la mandíbula, en la boca, o puede ser un desarrollo neurológico. Es importante tener en cuenta que entre más pronto se atiendan estos problemas del lenguaje o posibles problemas del lenguaje, mayor es la posibilidad de corregir esto. Sin embargo, cuando se presenta una patología, en la mayoría de las ocasiones no desaparecerán por completo. Algunas actividades para estimular el lenguaje a esta edad son tomar clases de canto, hacer rimas, formar parte de un coro, unirlos a un club de lectura o ya sea leer en casa si es que no les gusta tanto el salir, mantener conversaciones activas, es decir, cuando sus hijos llegan del colegio, pues esta parte de preguntarles de cómo les fue en su día, qué les gustó más, qué hicieron, etc. Asimismo, compartir historias o inventarlas es una gran llave para poder estimular a los niños para que aumenten su vocabulario en el lenguaje y asimismo su fluidez e imaginación. También jugar, Simón dice, es una excelente forma de activarse y asimismo jugar desde un punto de vista en que haya papeles imaginarios para actuar, imitar sonidos, mostrar canciones repetitivas. Esto aporta a que los niños puedan activarse más en la parte del lenguaje y así poder desenvolverse de mejor manera en su entorno. Para cuando estos tienen 10 años de edad, la mayoría de los niños disfrutan de la lectura, pueden buscar revistas y libros de temas de particular interés, pueden conversar fácilmente con personas de todas las edades, manifiestan características del habla que se encuentran casi a un nivel adulto. Se entiende que promover el desarrollo y atender las dificultades del lenguaje se asume como un reto educativo, en la que adquiere importancia las influencias en la esfera psicológica del aprendizaje y las relaciones sociales. Por tanto, para estimular el desarrollo del lenguaje en el niño es necesario partir del diagnóstico. La atención a los trastornos del lenguaje y el habla en niños con necesidades educativas especiales debe sustentarse en la utilización de modelos lingüísticos adecuados, lo que supone que se aseguren las personas que interactúan en el entorno del niño, utilización de manera adecuada, los patrones lingüísticos que favorecen situaciones comunicativas en las que los niños puedan percibir con claridad los elementos lingüísticos con carácter estables. La estimulación permanente se concreta al proporcionar al niño experiencias dentro de un clima con confianza y de un clima de comprensión. Es necesario estimular habilidades cognitivas motrices y de coordinación psicomotriz, tales como movilidad facial y de los órganos articulatorios, respiración, articulación de los fonemas, coordinación
fonoarticulatoria respiratoria. Introducir estrategias de comunicación alternativa en aquellos casos en los que la gravedad del trastorno lo haga necesario, desde los cuales deben entrenarles en los procesos lectoescritores y desarrollarles las actividades que exigen la comunicación, el lenguaje y el habla. Esperamos que les haya servido el video y haya sido de su agrado. Muchas gracias por ver.